cómo la vacuna del COVID-19 y hasta el mismo virus ha ocasionado alteraciones en el ciclo menstrual. Bienvenidos al canal de Fertility Online, un canal de información de fertilidad para humanos que desean reproducirse. Yo soy su anfitriona, la doctora Lucy Coleman, soy especialista en medicina reproductiva, en fertilidad y en embriología de alta complejidad. Vamos a conversar acerca de cuáles han sido los cambios que hemos observado con referencia al COVID-19 y su vacuna con respecto al ciclo menstrual. Y en los últimos 2 años, luego de que comenzó la pandemia del COVID, también comenzamos a escuchar de mujeres que estaban presentando cambios en su ciclo menstrual. Algunas de ellas fue luego de colocarse la vacuna, otras antes de que saliera la vacuna, posiblemente por el estrés o algunas afecciones inmunológicas relacionadas con haber contraído el virus, o hay casos de pacientes que habiéndose colocado la vacuna no presentaron ningún tipo de cambios. Y es importante que determinemos a qué le llamamos un ciclo menstrual regular y cómo podemos determinar si hay realmente un cambio en el ciclo menstrual. Les he hecho un video anterior donde estábamos conversando acerca del ciclo menstrual y otro video de las alteraciones que podemos encontrarnos y las causas de por qué podemos ver estas alteraciones en el ciclo menstrual. Usualmente se habla de que un ciclo es regular de 28 días, que puede ser más o menos 8 días. Pero también se habla de que este ciclo debería tener 5 días de sangrado regular. Sin embargo, no todas las mujeres entran dentro de esto y como ya hemos conversado, hay mujeres que el ciclo se mantiene regular y luego se irregulariza por un periodo de tiempo, y hay otras que tienen ciclos que son irregulares constantemente, hay las que los tienen irregulares y luego se regulariza. Entonces todo depende de cómo ustedes vayan haciendo el seguimiento de qué es lo que ustedes consideran que es una normalidad en su ciclo menstrual. Y tomando en cuenta que puede haber una variabilidad de estos 8 días que podemos tener de aumento o disminución en lo que es la frecuencia en el ciclo menstrual. El ciclo menstrual sabemos que está controlado por este axis que es desde el hipotálamo, que incluye la glándula pituitaria y va hasta los ovarios. Entonces es el axis hipotálamo, pituitaria, ovarios. Si existe alguna alteración en este axis, en esta línea que debería haber de continuidad, entonces la liberación de hormonas va a verse afectada y también esto va a producir cambios en el ciclo menstrual y algún tipo de síntomas. Podemos verlo en el caso de pacientes que practican ejercicios muy fuertes, de forma muy vigorosa y comienzan a ver cambios en su ciclo menstrual. También lo vemos en estas pacientes que tienen alguna alteración metabólica que pudiera tener una influencia también en la regularidad de sus ciclos. Pacientes que tienen afecciones en su nutrición, en la forma como están alimentándose, también pueden ver esta afección. Esto, sin embargo, puede ser reversible. Sin embargo, sabemos que durante la pandemia nos vimos expuestos a un grado de estrés enorme. La incertidumbre, el no saber qué iba a suceder, y esto generó estrés. Ya sabemos que el estrés tiene una influencia sobre este axis, que este axis es el axis de la pituitaria y la hipófisis, que va directamente hasta los ovarios, y al estrés tener esta gran influencia va a haber una alteración en el ciclo menstrual. Existen estudios que han mostrado que el estrés puede ocasionar alteraciones en el sangrado menstrual y en la regularidad del ciclo. Se realizaron entrevistas, encuestas a muchas pacientes que se encontraron en la pandemia inmersas en grados de estrés enormes, y un porcentaje elevado de ellas demostró que tuvo cambios en el ciclo menstrual debido al estrés causado por la pandemia. También hubo pacientes que presentaron cambios en sus hábitos, ya puede ser en sus hábitos nutricionales, en los que ganaron mucho peso, o pacientes que también comenzaron a consumir alcohol
con mucha más frecuencia, y esto también tuvo un impacto en su ciclo. Y ahora, conversando acerca de las vacunas, cuando salieron las vacunas, comenzaron los reportes de pacientes que estaban manifestando cambios en su ciclo, sobre todo en la duración del ciclo. En algunas pacientes la duración se hizo más corta o en algunas la duración se hizo más larga. Sin embargo, lamentablemente, el ciclo menstrual no ha sido estudiado totalmente y tampoco ha tenido el funding o digamos que la capacidad económica de inversión para poder hacer investigaciones que estén más enfocadas en la relación de las vacunas del COVID con el ciclo menstrual. Hay algunos estudios que se han publicado recientemente que han hablado de esto. Un estudio en Estados Unidos que incluyó 4,000 mujeres. El 55% de estos pacientes se le colocó la vacuna Pfizer, el 35% la Moderna y un 7% recibió la Janssen de Johnson & Johnson. Sin embargo, luego de recibir la segunda dosis de las vacunas, un gran número de pacientes mostró que tuvo cambios en medio día en la duración de su ciclo. Y esta diferencia desapareció totalmente luego de la tercera vacuna. Y es interesante notar que aquellas pacientes que recibieron 2 dosis en el mismo ciclo, durante su mismo ciclo, presentaron cambios en la duración de ese ciclo de 2 días aproximadamente. Sin embargo, esto se revirtió luego de 2 a 3 ciclos consecutivos. Igualmente, en un estudio realizado en Noruega, que incluyó 5.500 personas aproximadamente, hubo un 41% de participantes que presentaron cambios en su ciclo, en lo que es la duración de su ciclo, luego de la segunda dosis de la vacuna. Pero interesantemente, un 38% de estas participantes reportó cambios en su ciclo menstrual en lo que respecta a la intensidad del sangrado antes de recibir cualquier vacuna. Lo que han reportado es que evidentemente sí puede haber unos cambios en el ciclo menstrual que fueron relacionados con el estrés, pero también con las vacunas en algunos casos, pero no es realmente significativo clínicamente. Y estos estudios realmente lo que hacen es validar que estos cambios puede que sean pasajeros, porque se ha mostrado que estas alteraciones han sido solo por algunos ciclos, no han sido totalmente permanentes. Sin embargo, como les digo, todavía faltan más investigaciones y más seguimiento de estas pacientes que posiblemente aún presentan algunos cambios en su menstruación, y que estos cambios, ver de por cuánto tiempo pudiera ser su duración y si esto realmente les pudiera estar afectando en la fertilidad. Comúnmente pueden haber muchos motivos por los cuales alguna vacuna puede afectar los ciclos menstruales. Esto puede ser también debido a la respuesta inmunológica del organismo a estas vacunas. Hay estudios incluso de 1913 que muestran la relación de algunas vacunas, en este caso se hizo con la vacuna tifoidea, y en cuanto a los cambios en el ciclo menstrual. Hubo un estudio largo que se realizó en el 2018 en Japón que también mostró que la vacuna del VPH puede tener alguna incidencia en el ciclo menstrual de las pacientes que la reciben. Y en el caso de la vacuna del COVID muestra que estos cambios también han sido cambios leves y bastante pasajeros, los cuales posiblemente tampoco tengan una influencia negativa sobre la fertilidad. Y esto es uno de los efectos secundarios que se mencionan usualmente a las mujeres que se encuentran en edad reproductiva cuando se van a colocar cualquier vacuna, de que pudiera tener alguna incidencia en el cambio de su regularidad o de la intensidad del sangrado en sus ciclos. Y el reporte de esta sintomatología y de estos efectos secundarios de vacunas tendría mucha ayuda si hubiese la contribución también de que las pacientes manifiesten los efectos secundarios que presentaron luego de colocarse la vacuna, para que se haga un mayor énfasis en la investigación en relación al efecto de vacunas con el ciclo menstrual. Contraer COVID ya de por sí
va a ocasionar alteraciones en el ciclo menstrual, porque el organismo está dedicando y enviando toda la energía posible al sistema inmunológico para poder luchar contra la enfermedad y quita energía a estos sistemas que realmente no son tan esenciales como lo es el sistema reproductivo. De igual forma, el efecto inflamatorio que produce el virus en el organismo también tiene una incidencia sobre las hormonas que actúan en el ciclo menstrual. Hubo otro estudio también que se realizó en Asia que hizo un seguimiento de pacientes que tenían COVID. Fueron 237 pacientes con COVID que acudieron, unas de ellas que estaban muy enfermas, otras de ellas con síntomas que no eran tan severos, y de ellas hubo un porcentaje que fue de 18% las que tenían síntomas no muy severos y un 21% de las que presentaron síntomas severos que tuvieron cambios en el ciclo menstrual. Sin embargo, estos cambios se revirtieron luego de aproximadamente 2 meses de ser liberadas del hospital. Por lo cual esto pudiera hablar de que realmente lo que es la pandemia del COVID o contraer el COVID y también la vacuna puedan tener cierto efecto temporal. Sin embargo, esto se ha observado de que vuelve a la normalidad luego de algunos meses y que no ha tenido un efecto sobre la fertilidad. Si ustedes recibieron la vacuna y ven que están teniendo demasiada sintomatología y que ya está siendo incompatible con cualquier deseo que ustedes tengan de fertilidad, es recomendable que puedan acudir a su médico tratante y conversar acerca de esta sintomatología. El estudio que se realizó en Estados Unidos, que utilizó aproximadamente 4,000 mujeres que estaban utilizando una aplicación para hacer un seguimiento de su ciclo menstrual, consistió en tomar un grupo de mujeres que tenían ciclos menstruales regulares y hacerles un seguimiento 3 meses antes de colocarse el régimen de vacunas, y en otras que no recibieron las vacunas se hizo un seguimiento por 4 a 6 meses aproximadamente de su ciclo. Y se pudo concluir que aquellas que recibieron ambas dosis de la vacuna tuvieron un cambio en la frecuencia de su ciclo. Sin embargo, fueron cambios temporales que solo duraron pocos ciclos. Y para esto hicieron entonces la comparación de estas pacientes que recibieron la vacuna, pero se les hizo un seguimiento 3 meses antes de recibir la vacuna y luego 3 meses posterior, y las que no estaban vacunadas recibieron un seguimiento durante 6 meses en su ciclo. Y esto mostró que las que recibieron la vacuna tuvieron un cambio, pero fue bastante leve en cuanto a la duración de su ciclo y el intervalo de cada cuánto llegaba en cada ciclo. Y el cambio fue de aproximadamente un día. Entonces, este es el estudio del que les hablé al inicio, que es interesante ver cómo estos cambios realmente no son clínicamente significativos y los beneficios de colocarse la vacuna del COVID son mucho mayores que el riesgo que pudiera ocasionar en lo que es la fertilidad la vacuna del COVID-19. Es recomendable que ustedes tomen esta decisión también con su médico tratante y sobre todo si ya están planificándose para un procedimiento de fertilidad. Y este especialista las puede ayudar a orientarlas si se están planificando con su ciclo y necesitan sobre todo usar su ciclo en un ciclo natural. Entonces, si se van a colocar la vacuna del COVID-19, planificarse de que van a haber algunos meses que posiblemente van a tener alguna variación. Y según estos estudios de investigación, se mostró también que pacientes que recibieron ambas dosis en el mismo ciclo presentaron cambios en la duración de ese ciclo y unos 2 o 3 ciclos posteriores. No hubo mucha diferencia en el número de días que las pacientes sangraron, la cantidad de sangrado y su intensidad, ni la sintomatología del ciclo. Entonces, realmente es mucho mayor el beneficio de recibir la vacuna, ya que sabemos que este virus puede ocasionar muchas alteraciones y hasta la muerte, y no es lo que realmente queremos. Y el long COVID, que es este COVID que es de larga duración, es real y ocasiona una sintomatología que perdura por muchos meses. Muchos pacientes han mostrado esto y se han sentido muy mal por la decisión de no haberse colocado la vacuna. Y por eso es que en la página de la CDC pueden leer que la misma CDC dice
que no hay evidencia de que las vacunas contra el COVID-19 inciden en la fertilidad, y en la actualidad no existe una evidencia de que los anticuerpos generados por la vacunación contra el COVID-19 ni tampoco los ingredientes de la vacuna pueden causar algún tipo de problemas para quedar embarazada, ahora o en el futuro. Entonces, es importante ver y tomar en cuenta que ellos, en los estudios que se han realizado, realmente no han llegado a una conclusión de que el colocarse la vacuna pueda tener un efecto que sea nocivo o negativo sobre la fertilidad. Es mejor que ustedes confíen en su médico y que su médico los oriente en cuanto a esto, porque no es recomendable que ustedes luego se programen para un procedimiento de fertilidad y en medio del procedimiento contraigan esta enfermedad, o durante el embarazo o luego del embarazo, y que esto les traiga muchas más complicaciones. Es mucho más recomendable que sigan las orientaciones y los lineamientos de la CDC, porque la CDC realmente está haciendo una evaluación cercana de todas estas pacientes y de qué es lo que está sucediendo, y ellos están muy pendientes, así como nosotros los médicos estamos siempre atentos, alertas de cualquier cosa que pudiera estar sucediendo. Recuerden que es importante que confíen en su médico y que sientan que su médico les está dando la información que es la más adecuada para ustedes. Nosotros lo que queremos como médicos especialistas en medicina reproductiva, en fertilidad, en esta área tan hermosa de embriología, es poderles dar la mejor información de salud para ustedes y de prevención también, porque la prevención es importantísima, y si es algo que nos enseñó esta pandemia es que tenemos que trabajar un poco más en la medicina preventiva, en prevenir, en fortalecer nuestro sistema inmunológico, en estar preparadas, en estar listas, en que nuestro organismo pueda asumir estos cambios de una mejor manera, en que podamos tener otro tipo de técnicas para poder tranquilizarnos y manejar el estrés, ya que esta pandemia ocasionó mucho estrés a muchas pacientes. Nos hizo realizar cambios enormes en nuestro estilo de vida, en nuestras rutinas, y esto también tuvo una incidencia sobre nuestros ciclos menstruales en varios pacientes, y me cuento porque también fui de estas pacientes. Y fui también de las primeras pacientes que recibió las dosis de la vacuna, y también fui de las pacientes que mostró cambios en el ciclo menstrual que fueron temporales. Para pacientes, la recomendación que siempre les doy es: sigan los lineamientos de la CDC. La CDC se está basando en medicina de la evidencia, y es decir que estamos basándonos en investigaciones que se están realizando, seguimientos a pacientes, seguimientos cercanos en cuanto a la reproducción, al embarazo, a la lactancia, a qué seguridad nos pudiera dar el uso de esta vacuna. Y no solo esta vacuna, cualquier vacuna, como ya les indiqué, puede ocasionar cualquier alteración también en el organismo, ya que es una reacción inmunológica que puede afectar, en este caso que estamos hablando del axis reproductivo, de este eje reproductivo, estamos hablando de que pudiera ocasionar alguna afección a nivel hormonal, ya que el estrés puede ocasionar alguna afección hormonal, la reacción inmunológica también ocasiona un cierto tipo de estrés en el sistema inmunológico, y esto puede alterar también la liberación de estas hormonas y el ciclo menstrual. Por favor, escuchen muy de cerca a sus médicos, guíense y oriéntense en lo que es las librerías médicas serias. No escuchen tanto teorías de conspiración, información que realmente no tiene basamento científico. Es importante confiar en la medicina integral, en que ustedes no es solo la parte física y el componente físico de manejo de medicamentos, sino también la parte mental, la parte emocional, como siempre les digo. Pero es importante también que confíen en la ciencia, y que la ciencia está avanzando en pasos agigantados. Es una vacuna que ha mostrado muchos beneficios y que esperemos que se pueda utilizar en el futuro con mucha más especificidad, por lo que es mi consejo el día de hoy. Quería que conversáramos acerca de lo que sabemos hasta ahora de la vacuna del COVID-19 con la relación en el ciclo menstrual. Recuerden que pueden seguirme en mi canal de Instagram, que es Fertility Online, y también en el podcast de Fertility Online, que está disponible, y les dejo el link acá. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye bye.